Hola, les voy a hablar un poquito de lo que significa la nulidad del despido y cuáles son sus efectos. La nulidad del despido no es más que el incumplimiento de la obligación que tiene el empleador de, al momento de ponerle término a la relación laboral o contrato de trabajo, acompañar al trabajador una planilla o estado de pago de sus cotizaciones previsionales. Recordemos que el empleador tiene la obligación por ley de hacer el pago de las cotizaciones de seguridad social obligatorias, las que deben ser descontadas de sus remuneraciones y posteriormente ser pagadas a cada una de estas instituciones de seguridad social. Ahora bien, existen muchas veces o muchas oportunidades en que el empleador pone término al contrato de trabajo, invoca, lo voy a ejemplificar con la causal de necesidad de la empresa, que es lo más fácil de entender. Invoca la necesidad de la empresa, envía al trabajador, le notifica esta carta de aviso de la terminación del contrato del trabajo y le acompaña un certificado de cotizaciones previsionales. Muchas veces este certificado de cotizaciones previsionales aparece que están pagadas hasta efectivamente el último día del mes anterior al que se produce el despido. El problema es que la ley me exige que el pago sea íntegro. Entonces, al momento de ser desvinculado, usted como trabajador desvinculado tiene la obligación de revisar si es que efectivamente los aportes que se han hecho a estas instituciones de seguridad social están calculados realmente en base a la remuneración real que usted está percibiendo. Más relevancia toma esto aún cuando su remuneración es variable. Es un poquito más complejo aquí determinar si el pago mensual que hizo el empleador a estas instituciones se adecua a la base, en definitiva, de su remuneración real. ¿Qué pasa? Podemos tener nuestro certificado de cotizaciones previsionales pagadas hasta el día, al último día anterior al mes en que se produce el despido, pero puede que durante un mes no hayan estado íntegramente pagadas, no por el total, o puede que derechamente no se haya hecho el pago hasta el momento en que correspondía en relación al momento en que se le pone término a esta relación laboral. ¿Cuál es el efecto? Si no se acompaña este comprobante de pago de cotizaciones de seguridad social íntegro, insisto, tiene que ser realmente calculado en base al sueldo real que está percibiendo el trabajador. Si es que no se ha hecho, el efecto que esto produce es que no le pone término a la relación laboral. ¿Qué sucede acá? Muchas veces vamos a tener que justamente demandar el despido injustificado por la causal que se está invocando y conjuntamente en la misma demanda, en lo principal de la presentación, tiene que demandar usted la nulidad del despido. ¿Cuál es el efecto? Si se logra acreditar ante el tribunal que el empleador no hizo el pago íntegro de las cotizaciones previsionales obligatorias o que derechamente hubo meses en que no hizo el pago, ya el efecto va a ser que el empleador va a tener la obligación de pagar todas las cotizaciones de seguridad social obligatorias hasta el momento en que efectivamente se convalide el despido. Ejemplo, a usted lo desvincularon en enero del año 2017. No se pagaron íntegramente sus cotizaciones previsionales y usted demanda en el mes de marzo, antes de que vence su plazo de caducidad de 60 días hábiles. Esa tramitación de causa debería tener al menos una duración de 4 meses. Eso quiere decir que si presentamos la demanda en marzo, deberíamos estar teniendo sentencia aproximadamente en el mes de junio o julio. ¿Cuál es la obligación que surge? Su empleador va a tener que pagar todas las cotizaciones previsionales desde el momento en que se produce esta desvinculación hasta el momento en que efectivamente se convalida este despido. O sea, me desvincularon en enero, yo demandé y tengo sentencia que me da lugar que efectivamente el juez determina que existe nulidad del despido. El empleador va a tener la obligación de pagar desde enero hasta el mes de junio o julio en que efectivamente se convalide el despido. ¿Cuál es la forma que tiene el empleador de evitarse esos pagos? Una vez demandado y notificado, el empleador derechamente puede ir y pagar las cotizaciones previsionales y en ese momento se convalida el despido, por tanto no tendría obligación de pagar hasta el mes en que se dicte sentencia. Eso por un lado. En segundo lugar, como obligación correlativa también de este empleador, en caso de que el juez, insisto, falle que existe nulidad del despido, existe la obligación por parte del empleador de pagar todas las remuneraciones que se devenguen desde la fecha en que se le pone término a la relación laboral hasta la fecha en que se convalide efectivamente el despido. Vamos al mismo ejemplo. Usted fue desvinculado en enero y la sentencia que da lugar a su demanda es de julio. Tenemos ahí 6 meses completos en que en definitiva el empleador va a tener que pagarle todas sus remuneraciones. Lo vamos a ejemplificar con un número redondo. Usted gana 100.000 pesos mensuales. Si lo despidieron en enero y se convalida el despido a través de sentencia en el mes de julio, el empleador tiene la obligación de pagar 700.000 pesos
por todos los sueldos que se devengaron de la desvinculación hasta que efectivamente se convalida el despido. El mismo efecto que les expliqué para el caso del pago de las cotizaciones devengadas entre el periodo aplica para las remuneraciones. Es decir, si el empleador es astuto y es notificado de la demanda de nulidad del despido y efectivamente verifica que no hizo pago íntegro de las cotizaciones previsionales, debería inmediatamente ir y pagar las cotizaciones previsionales porque en ese momento se convalida el despido. Por tanto, el empleador en ese caso no tendría la obligación de pagar en el mes de julio cuando se dictó sentencia, sino que tendría la obligación de pagar lo que se devengó hasta el momento en que él convalidó, en que fue y pagó las cotizaciones previsionales.